Buenos días, mi nombre es Rosa María Pons y junto con la profesora Rosa María Hervás impartiremos la asignatura Aprender en los museos. Esta asignatura, de 6 créditos, tiene carácter obligatorio y está estructurada en 3 grandes bloques de contenido. El bloque 1, que hace referencia al concepto de museo como espacio educativo. El bloque 2, que gira en torno a las acciones y estrategias educativas en los museos. Y por último, el bloque 3, en el que trataremos de abordar la formación o las condiciones adecuadas de formación y desarrollo profesional de los educadores de museos. Comenzaré presentando el primero de los bloques y la profesora Hervás lo hará con los 2 restantes. El bloque 1, como he dicho anteriormente, que gira en torno a la conceptualización del museo como espacio educativo, consta de 2 temas. El tema 1, los museos y el aprendizaje a lo largo de la vida, y el tema 2, qué significa un museo basado en el aprendizaje. Este tema, a su vez, consta de 4 apartados: evolución de los museos en materia educativa en las últimas décadas, el museo como comunidad educativa, una reconceptualización del museo desde la perspectiva de la cognición distribuida, aprender estratégicamente en el museo y, por último, el modelo contextual de aprendizaje. Bien, la importancia de este bloque que yo voy a presentar radica en el concepto de cambio, entendido desde una doble vertiente, que es, además, lo que nos va a permitir conferir sentido a la denominación del bloque, la vertiente educativa y la vertiente museística. En efecto, en las 3 últimas décadas han sido prolíficas en los cambios que se han producido en estas 2 vertientes, en la vertiente educativa y en la vertiente museística. De manera que este primer bloque girará, por un lado, en el análisis de los cambios que se han producido en el concepto de educación y, por otro, en el análisis de los cambios que han experimentado las instituciones museísticas, para, finalmente, armonizar estos 2 tipos de cambios en una estructura de conjunto, el museo como espacio educativo. Pero ahora bien, cuando decimos que el museo ha experimentado un cambio, cuando decimos que se ha producido un cambio en el concepto de educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bien, nos referimos, en primer lugar, a que el concepto de educación, que ha estado durante mucho tiempo restringido a la educación escolar, se ha ido ampliando para dar cabida a otros escenarios y a otras prácticas educativas. Y uno de estos escenarios lo constituyen los museos. En segundo lugar, con el advenimiento generalizado del paradigma constructivista en educación, los escenarios educativos, incluida la propia aula, se consideran como comunidades de aprendizaje. Es decir, se consideran como contextos en los que el sujeto aprende en interacción con los otros. En interacción con los otros, como acabo de decir, y en interacción con el contexto. Por lo tanto, lo que un sujeto aprende depende de sí mismo, que es lo que llamamos el contexto personal, de los otros, que es lo que sería o lo que llamamos el contexto sociocultural, y del contexto material en el que se producen los aprendizajes, que es lo que llamaríamos el contexto físico. Bien, si nosotros admitimos que en los museos cualquier persona aprende, esto supone un cambio en la forma de entender el papel que juega el visitante en las relaciones que se establecen entre él y la institución y en las relaciones que se establecen entre los otros visitantes o entre los propios visitantes. Es decir, lo que un sujeto aprende en el museo depende de sí mismo, de sus propias características como aprendiz, de las relaciones que establece con las otras personas con las que se produce el proceso de aprendizaje, con el guía, con el educador y con los otros visitantes, y de las características propias del museo, organización de los objetos, recorrido, etc. De este modo, entender el museo como un espacio educativo no es simplemente o no es sinónimo de la organización de visitas guiadas para grupos escolares, sino que los museos se entienden como auténticos contextos en los que se pueden llevar a cabo aprendizajes intencionales e incidentales. Bien, la idea central de este bloque
y la razón por la que se sitúa a la cabecera del programa de la asignatura radica pues en el hecho de que nos va a permitir sentar las bases sustantivas que nos permitan abordar con garantías de éxito los otros dos bloques que pasa a presentar la profesora Rosa María Hervás. Muchas gracias.